Buenos días. En matemática vamos a ver el tema 3.1, ubicación de fracciones en la recta numérica. Y quiero que leamos algo porque lo vamos a tener en cuenta en la clase. Nos dice, observa que la unidad no siempre está dividida en 10 partes iguales. No siempre nuestra unidad la vamos a encontrar que está dividida en estas 10 partes iguales, y ahora en esta clase lo vamos a estudiar. También quiero que veamos esta otra nota aparte. Ten cuidado que en el caso de fracciones no siempre está dividida la unidad en 10 partes iguales. Te lo vuelve a aclarar la clase. Y como te repito, lo vamos a estudiar ahora. Bien, tenemos un análisis que dice, encuentra en cuántas partes se dividió 1 en la siguiente recta numérica. Y en el literal B nos dice, encuentra las fracciones que corresponden a cada cuadro. Vamos a ver, vamos a comenzar con la A, que nos dice, encuentra en cuántas partes se dividió 1 en la siguiente recta. Recordémonos que el denominador, que es el número de abajo, el que se llama denominador, es el que nos dice en cuántas partes está dividida una unidad. Pero si nosotros no tuviésemos el soluciona, tendríamos que encontrarlo nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a encontrar en cuántas partes se dividió la unidad? Lo vamos a empezar haciendo contando cuántos cuadritos tenemos. Vamos a ver, del 0 vamos a partir y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿En cuántas partes se partió la unidad? En 6 partes, ¿verdad? Quiere decir que nuestro denominador va a ser el número 6. Voy a borrar acá. Va a ser el número 6. Y acá lo tenemos, miren. Nuestro denominador es el número 6 porque en 6 partes está dividida nuestra unidad. Ahora vamos a ver qué nos dice el literal B. El literal B dice, escribe las fracciones que corresponden a cada cuadro. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues vamos a contar en cuántas rayitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad que sí? 5 rayitas. Por lo tanto, el primer cuadro corresponde a un sexto. El siguiente cuadro corresponde a 2 sextos. El tercer cuadro corresponde a 3 sextos. El cuadro número 4 corresponde a 4 sextos. El cuadro número 5 corresponde a 5 sextos, 5 sextos. Y llegamos que el cuadrito número 6 corresponde a 6 sextos. Yo les decía en la clase anterior, una clave para encontrar la fracción que corresponde a la unidad es cuando tenemos el mismo numerador con el mismo denominador, en este caso 6, estamos frente a la unidad. Si yo hubiera tenido 4 en el numerador y 4 en el denominador, yo hubiera tenido una unidad. Si yo hubiera tenido 4 en el numerador y 3 en el denominador, no es la unidad. ¿Sí se comprende? Si yo hubiera tenido 3 en el numerador y 4 en el denominador, esto no es la unidad. La unidad siempre la vamos a encontrar cuando
tenemos el mismo numerador con el mismo denominador. Entonces sí, tenemos lo que es la unidad. Vamos a ver, el comprende nos dice, para determinar la fracción según la ubicación en la recta numérica tenemos que tener en cuenta, primero, el determinar en cuántas partes iguales se ha dividido desde 0 al 1, porque esa es la cantidad del denominador. ¿Cuál es? Determinar las partes iguales en las que se ha dividido. Se ha dividido en, decíamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese sería nuestro denominador. El denominador, recordemos, es el número que está abajo. Bien, vamos con el número 2 que nos dice contar el número de marcas que hay después del 0 hasta la ubicación de la fracción, porque esa cantidad es el numerador. Vamos a ver. Dice que vamos a contar las marcas después del 0. Tenemos una marquita, 2 marquitas, 3 marquitas, 4 marquitas, 5 marquitas. ¿No se dan cuenta? Dice que contar el número de marcas que hay después del 0 hasta la ubicación de la fracción, porque esa es la cantidad de el numerador. Y tenemos aquí la última marquita. A las marquitas que se refiere la clase son estas divisiones que vemos acá. Hasta dónde comienza o hasta dónde se ubica lo que es la fracción. Y así vamos a saber cuál es el numerador. En este caso tenemos una rayita, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y llegamos a lo que es la unidad. Bien. Dice, ¿qué pasaría? ¿Qué fracciones hay entre 0 y 1? Vamos a ver cuántas fracciones o cuáles fracciones hay o qué fracciones hay del 0 al 1. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ver si se acuerdan. Correcto. Dice que se ha dividido 1 en 7 partes. Así que es un séptimo. Y lo vamos a ver. ¿En cuántas partes se ha dividido? Después del 0 vamos a empezar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad que sí? Ya encontramos nuestro denominador. Y sabemos que es 7, ¿verdad? El 7. Porque en 7 partes se ha dividido. Ahora vamos a encontrar nuestro numerador. Vamos a ver cuál. Tenemos que contar las rayitas que nos aparecen en nuestra recta numérica. Vamos a ver. 1, por lo tanto es un séptimo. 2, por lo tanto es 2 séptimos. 3 rayitas, por lo tanto son 3 séptimos. 4 rayitas, por lo tanto son 4 séptimos. 5 rayitas, por lo tanto son 5 séptimos. 6 rayitas, por lo tanto son 6 séptimos. Y como ya tenemos 7 séptimos, es el mismo número en el numerador, es el mismo número que el denominador, por lo tanto ya llegamos a lo que es la unidad. En este caso nos dice que la unidad está dividida en 7 veces. Bien, aquí la clase de matemática. Que pasen feliz día y bendiciones.